Hoy nos acompaña Christian Hooper, del Banco de Pagos Internacionales, y el tema de la exposición es qué les ocurre a las economías emergentes cuando suben los rendimientos de bonos estadounidenses. Muchas gracias, Christian, por venir. Christian Hooper es asesor senior de la Oficina para las Américas del Banco de Pagos Internacionales en la Ciudad de México. Anteriormente dirigió las secciones de análisis económico, de economías emergentes, de mercados financieros y de política monetaria en el Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales, donde ha sido responsable de preparar material también para las reuniones de la economía global y otras reuniones en las que participan cada 2 meses los presidentes de bancos centrales de países miembros del Banco de Pagos Internacionales. Es doctor en Economía por el Instituto Universitario Europeo y máster en Economía por la Universidad de Warwick. Y bueno, junto con su trabajo en el día a día, sus investigaciones se centran en la interacción de los mercados, instituciones financieras y la macroeconomía, y con foco en las economías emergentes, de lo que nos va a hablar hoy también. Así que la dinámica, bueno, Christian va a exponer, vamos a tener luego los comentarios de Nicolás Ceolla, aquí del Banco Central, y los comentarios de los asistentes de quienes están presentes y quienes están en línea. Así que, nuevamente, Christian, muchas gracias por venir, un gusto, y adelante, vamos a... Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo parar? Es más fácil presentarse. Muchas gracias. Eso es un trabajo junto con, debería haber puesto, con Julián Caballero de la Oficina del BIS de México, y son nuestras opiniones, no necesariamente las del banco, aunque no sé si el banco tiene tantas opiniones, muchas de esas cosas que decimos. Bueno, ¿qué pasa en los países emergentes cuando aumentan las tasas en los Estados Unidos? O mejor dicho, los rendimientos. Estamos mirando al mercado de bonos. Es una pregunta recurrente. Acá tenemos algunos recortes de prensa que van hasta el 2006, pero es algo que siempre ocurre, y de hecho eso empezó como una nota para la reunión de los Emerging Markets de mayo del 2001, o 2002, no me acuerdo, pero realmente cuando aumentaron los rendimientos en Estados Unidos, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Va a haber otro taper tantrum? ¿Va a haber otra crisis o no va a ocurrir nada? Porque eso nunca se sabe. Y bueno, y tratamos de responder eso, y les digo cómo lo estamos haciendo. Primero, tenemos que ver cuándo aumentan o cuáles son los episodios en los que aumentan las tasas de interés en los Estados Unidos. Y eso lo estamos basando solamente en datos de precios de bonos del Tesoro estadounidense, sin considerar por qué aumentan o sin considerar qué pasa en los países emergentes. Entonces, nuestra identificación de episodios, y eso es muy importante, está basado exclusivamente en los precios de los bonos de Estados Unidos. El segundo paso, relacionamos los precios de los activos en los mercados emergentes, los flujos de capital, con una gran variedad de variables globales, variables de Estados Unidos y variables de los países emergentes, para ver en qué circunstancias ocurre algo, puede significar aumentan las tasas de interés en los países emergentes, puede ser que deprecie el tipo de cambio, puede ser que caigan los flujos de capital o aumenten. Tenemos un trial fuerte. Y para ver, bueno, en qué condiciones ocurre algo. Sí. Bueno, los que están en línea, no se perdieron mucho. Perfecto. Y en el tercer paso, que no sé si voy a llegar a eso, tratamos de resumir los diferentes outcomes, las diferentes variables que estamos mirando en una métrica que sean coexcedencias, y las relacionadas con posibles causas. Bueno, los resultados para los que antes de duerman, un poco, los efectos adversos, tipo taper tantrum, son mucho más probables si coinciden con 3 cosas. Primero es
si el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos coincide con un aumento de las primas por término. Lo segundo es si coincide con la apreciación del dólar. Y tercero, si las expectativas de inflación están en Estados Unidos y en los países emergentes, están elevados o aumentan. Eso varía un poco de la especificación. De hecho, la única variable de los países emergentes que tiene como una significativa significación a través de las regresiones. Los efectos son grandes, son económicamente significativos, son no lineares y son robustos. Hacemos una serie de tests, de pruebas de robustez y sensibilidad y sobreviven en la mayoría de los resultados. Y algo muy interesante que los datos fundamentales de los países emergentes y el VIX aportan muy poco. El VIX, de hecho, entra con el signo equivocado. Y eso es uno de los resultados que no podemos explicar. Bueno, hay una literatura de spillovers que es enorme. Y la pregunta es si hace falta un paper más. Y de hecho, no está tan estudiado, porque lo que está muy estudiado es qué pasa si hay un monetary policy shock en Estados Unidos. Y eso es otra cosa. No sé, ustedes saben, en los últimos 2 años, los monetary policy shocks en Estados Unidos eran positivos o negativos. ¿Alguien tiene una idea? Depende de qué condiciones analiza. Miras la tasa política, la liquidez global. La tasa de política, ¿era positivo o negativo el shock? Shock con respecto a shock positivo con respecto a tasas. Sí, respectivo con el producto y con todo. Yo tengo que decir, yo no sé la respuesta a esa pregunta. Y para mí eso significa que el enfoque que estamos haciendo mucho en la literatura sobre los shocks, al final para la política práctica no es tan útil, porque no es que la Reserva Federal se despierte un día y dice, vamos a choquear el mercado, vamos a aumentar más lo que se espera. Es algo que es como muy difícil. Bueno, primero, así no se hace la política monetaria. Y lo segundo, no es algo que se preocupa tanto a los países. Por eso, las sorpresas son muy chicas en comparación con los aumentos de tasa de interés que son endógenos a la actividad económica, a la inflación en los Estados Unidos. Por eso digo, yo creo que probablemente los shocks en los últimos años eran negativos, dado al aumento de la inflación. Pero probablemente depende de la métrica que usas para estimarlos. Por eso yo pienso que gran parte de la literatura que está enfocando en esto sí es interesante, tiene una buena identificación, pero no sé qué tan aplicables son. Por eso nosotros miramos al aumento de los rendimientos sin considerar, bueno, después consideramos por qué aumentan, pero realmente sin reducirnos a un cierto tipo de aumentos. La segunda diferencia de nosotros con la literatura es que casi todos los papers son estudios de series temporales o son estudios de un evento particular. Hay muchos estudios que miran qué pasó durante el taper tantrum. Nosotros lo hemos hecho en el VIX Quarterly. Varios estudios que al final lo que hicimos es miramos un shock, miramos cuál fue el efecto de un shock particular sobre los países emergentes y tomamos una serie de indicadores de los fundamentales de los países emergentes y tratamos de decir, bueno, esos fundamentales importaban, esos no importaban. Lo interesante es, lo he hecho varias veces, y siempre encontrarás fundamentales que importan, cuál de los países fue más afectado y cuál fue menos afectado. El problema es que siempre son distintas variables. Entonces, si eso lo hace con un panel, no necesariamente encontrarás algo. Entonces, por esa razón creo que nosotros que nos enfocamos en la distribución entre los diferentes episodios de aumento de tasa de interés, miramos como el corte transversal entre estos episodios, somos bastante distintos a los otros papers que se enfocan en otros enfoques. Estos resultados parcialmente son distintos y otros no son tan distintos, pero creo que sí complementamos la literatura. Pero sí hay estudios bastante relacionados.
Y hay dos tipos de estudios. Los primeros son los, bueno, Stephanie Kurkuru, Stephen Kamen y otros, del 2018, Aaron Merotra y otros compañeros míos del BIS. Y hay un estudio de Chile, de Elías Alvalli y otros, que están descomponiendo el aumento de las tasas de interés entre diferentes factores de la prima de término, cambio de las tasas esperadas, y buscan si hay efectos distintos. A veces encuentran efectos distintos, a veces no. Es una de las literaturas bastante relacionadas. Y la segunda es que hay una literatura también con Steve Kamen, el Hook et al. Y Arteta et al. Con Steve Kamen, que era el jefe de International Finance Division del Board, del Federal Reserve. Están mirando a por qué aumentan las tasas de interés. Y ellos encuentran que el efecto sobre los países emergentes es muy distinto por qué aumentan. Y ellos encontraron que subida de tasa de interés impulsadas por un aumento de la inflación en Estados Unidos afectan mucho más a las tasas de interés en los países emergentes que aumentos de tasa de interés impulsadas por mayor crecimiento. De hecho, nosotros extendimos un poco y para los flujos de capitales es al revés. Es algo súper interesante. Todavía hay que estudiar un poco más. Bueno, en nuestra muestra del periodo de análisis estamos mirando a 4 variables de interés, que son las variables de los emerging markets. Primero son los rendimientos de bonos en moneda local, local currency yield, y ahí miramos al cambio entre el inicio del episodio, cuando empiezan a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, hasta el pico, cuando dejan de aumentar, pues caen por definición. Segundo es el tipo de cambio nominal, también start to peak. Tercero son los precios de las acciones. Eso las pusimos porque si todo el mundo las pone, no me parecen tan interesantes, porque no hay muchos países emergentes, sobre todo de esta parte del mundo, donde realmente importa tanto el mercado accionario. Y por último, usamos el flujo a fondos de inversión especializados, un poco como un proxy para flujos de capital. Y ahí también, digamos, los start to peak flujos, que son datos semanales, hay como una aproximación. Y lo figuramos como el flujo acumulativo como porcentaje del valor de los activos netos al inicio del periodo. A veces distinguimos entre bonos y acciones, a veces. Por mala suerte, la disponibilidad de los datos restringe el análisis a Energo, es nuevo, al Energo de 2004 hasta junio de 2022. Estamos pensando quizás con el tipo de cambio se puede ir un poco más para atrás. Y tenemos una muestra de países, 17 países emergentes, y excluimos los países como Arabia Saudita que tienen un hard cap. Y está bastante balanceado, digo, tenemos como 6 de América Latina, 7 de Asia y 8 de Asia, algo por el estilo, y 4 de Europa, en Europa y África. Bueno, la primera cosa, y eso es importante, es cómo identificamos los aumentos de los rendimientos. Estamos adaptando técnicas que se usan en el Business Cycle Dating a precios, a series diarias. Entonces, eso coincide que hay que encontrar los puntos donde dan vueltas al final. Los turning points en español, bueno, muy bien. Y los definimos como los máximos y mínimos locales dentro de una ventana de 30 días. Después hacemos test de robustez y ampliamos esa ventana. Y imponemos 2 restricciones. Lo primero es que la duración de un aumento tiene que ser por lo menos 30 días. No nos interesa si sube hoy y baja mañana. Realmente queremos un aumento un poco más persistente. Lo segundo es que tampoco queremos los aumentos por 10 puntos básicos. Tienen que ser realmente, los aumentos tienen que tener un cierto tamaño. El problema es que ese tamaño varía en el tiempo, porque la serie en 2004 era mucho más variable que después, así que usamos como una desviación
Y la desviación estándar, el cambio sobre 30 días en los últimos 5 años. Lo podemos aumentar un poco, digo, realmente no afecta mucho los resultados. Creo que son, por lo menos tienen como un aumento de 20 puntos básicos, al inicio un poco más. Y eso nos da 30 episodios de aumento, que son los siguientes. Y acá ven el más grande, para los que están a transparencia, que está a la derecha, lift off after pandemic, eso es el aumento más grande de tasas o de réditos en los Estados Unidos. El segundo más grande es el Taper Tantrum, que de hecho tiene vienen dos episodios, en el 2013, y el tercero es el aumento de tasa de interés en el 2016. O no, puede ser que lo que pasó después de la crisis del Lehman Brothers. Esos son los más grandes. Para mí esa serie tiene más o menos sentido. Uno puede discutir sobre uno u otro, pero al final no cambian los resultados. Si ampliamos la ventanilla de 30 a 45 días, por ejemplo, los dos Taper Tantrum se juntan y dan un episodio. Pero nos reduce bastante la cantidad de episodios, por eso preferimos quedarnos con los 30 días. Bueno, ¿y qué pasa en los emerging markets? Si aumentan los réditos. En general no pasa nada. El promedio, acá los box plots, digo, la media, los cuartiles están realmente cerca de cero, no pasa nada. Pero a veces sí pasa algo. Digo, tenemos esos resultados, esos outcomes bastante grandes, aumentos grandes, por ejemplo, de tasa de interés en los países emergentes. Tenemos depreciaciones sustanciales en los países emergentes. Está definido que es una depreciación. En los precios de las acciones pasa cualquier cosa, en los flujos de capital también. Entonces, nos interesa realmente es por qué ocurre esto a veces y a veces en general no ocurre nada. ¿Cuáles las condiciones en las que los outcomes están acá y cuáles son cuando están en el circulito? Esa es nuestra pregunta de investigación. Y unos problemas que tenemos es que hay una cantidad increíble de factores que te pueden explicar algo. Tenemos nuestra lista de posibles razones por las que a veces ocurre algo, a veces no ocurre nada, y llegamos a 30 y algo variables. Y lo dividimos un poco entre la característica del episodio, que es como qué tan rápido y cuánto aumentan los rendimientos. Hay un dummy y eso coincide con el aumento de las expectativas de inflación. Eso está definido como el break-even inflation, la diferencia entre los bonos nominales y reales del Tesoro estadounidense. Tenemos las condiciones financieras globales y Estados Unidos, que es muy difícil distinguirlas, un poco arbitrario qué está en cuál, como el VIX, la prima de término de Estados Unidos, prima de crédito, etcétera. Tenemos el crecimiento en la inflación en los Estados Unidos, tanto el nivel, el pronóstico, el nivel y el cambio en el pronóstico antes del episodio. Y esas son las variables, lo que ustedes acá no pueden ver, son las variables relacionadas a los emerging markets. Y ahí tenemos las tasas de política monetaria. Tenemos como algunos indicadores si había como un boom, un auge en el año anterior, si había una apreciación de la moneda, si había grandes flujos de capitales en el año anterior, tanto acciones y bonos, el crecimiento del PIB, la inflación, la calificación de crédito soberano, el cambio de la calificación, las reservas internacionales, balanza de cuentas. Más o menos, faltan algunos, el que falta es el régimen del tipo de cambio que creo que tenemos que meter, pero sí, bueno, tenemos una cantidad bastante amplia de factores que pueden explicar los resultados. Y al final lo estamos haciendo con la regresión lineal. Eso es la Y, es el outcome de la variable en el país. Tenemos las variables que son en la X, las variables que son globales, es decir, que son iguales para todos los países emergentes. La Z están las variables que varían entre los emerging markets, más bien los
uno podría decir los pull factors, y tenemos country fixed effects para ver si hay realmente unos factores que un país es crónicamente más propenso a tener aumento de tasa de interés o no. Y eso nos da, tenemos 18 variables comunes a todas las emerging markets, 10 variables específicas a las emerging markets, y eso en general no sería un problema porque tenemos datos de panel. El problema es que tenemos 30 episodios y 18 variables comunes. Es decir, que si por más que tengamos datos de panel y tenemos suficientes observaciones, está la pregunta si realmente podemos identificar bien estos efectos comunes a todos los emerging markets. Y está como la pregunta si no estamos haciendo un overfitting, que vamos a tener un R cuadrado altísimo simplemente porque estamos haciendo un fitting dentro de una muestra muy reducida. Y eso obviamente daría la inferencia sería inválida. Y por suerte, gracias a la literatura de Machine Learning, hay una literatura cómo se hace de usar datos sets de datos con muchas variables, y que es como la literatura del lazo. No me acuerdo qué significa lazo, pero es algo. Al final, lazo es un tipo de regresión que penaliza, o de selección de variables, que tiene como una regresión lineal, que tiene como un penalty para tener muchas observaciones. Entonces, si el incremento del fit de la regresión es mayor al penalty ese, entonces incluye la variable, y si es menor, se la echa. Entonces, es un sistema de selección de variables. El problema que tiene está hecho para pronosticar, no está hecho para inferencia. Entonces, los errores estándar de la regresión lazo no se pueden interpretar. Pero unos tipos muy inteligentes como Belloni y otros tienen una literatura que están usando eso para seleccionar variables y después tener una inferencia correcta. Y estamos usando lo que están haciendo ellos. Y se los explico brevemente. Tenemos la regresión lineal sobre el outcome, que sería, tomemos tasa de interés local. La variable de interés. Cada variable es una variable de interés. Acá podemos usar la prima de término. Un coeficiente, un vector con todas las otras variables, que no son las de prima de término, y un error. Podemos hacer una regresión lazo con eso. Y de hecho hacemos dos regresiones lazo. Hacemos primero una de D, de la variable de interés, que en ese momento sería la prima a término, sobre todas las X, para ver si hay correlaciones grandes. Y ahí identificamos las variables que contribuyen a predecir los resultados, a la variación en la prima de término. Después hacemos una regresión, un lazo de Y, que sería el cambio del bono, la tasa de interés del bono local, sobre todas las variables, es decir, todas menos la prima de término. Y todas las variables que salen significativas en uno de esos pasos, las metemos en el set XY con el tilde y hacemos una regresión lineal normal de Y en D y todas las variables que salieron significativas. Y el coeficiente en D, ese es nuestro coeficiente de interés. Y Belloni y otros muestran que ese coeficiente sí se puede usar, y los valores T se pueden usar para interferencia. Esos no tienen bias, son válidos, la interferencia válida. Bueno, y eso lo hacemos para todas las 4 variables de interés, y lo hacemos para todas las variables en las regresiones, es decir, que eso da como 4 por 35 variables, así que tenemos como 140 regresiones. Y los coeficientes alfa son lo que al final mostramos en la próxima transparencia. No, en la transparencia después. No, para atrás. Bueno, acá. Esos parte de los resultados, ustedes no los tienen que mirar bien. Eso nada más para mostrar cuántos resultados tenemos. Y ahora voy a ir
paso por los resultados interesantes. Lo primero es que el cambio en la prima de término de Estados Unidos es la única variable que es significativa en todas las regresiones. Por ejemplo, el local currency yield, un aumento en la prima a término por 100 puntos básicos, aumenta los rendimientos locales por 1.1%. Es decir, que eso es sustancial, es un efecto grande, es un efecto económicamente significativo, y más que 1 a 1. Es el bono en moneda local, que creo que es un bono de 5 años o lo más cercano que hay. Pero bueno, nada más incluimos los países que tienen bono en ese momento. Una apreciación de la moneda del 6%. Durante el episodio de suba de los rendimientos. Eso es en el episodio de suba. En promedio en estos 30 episodios. Eso es estimado sobre los 30 episodios y yo estoy suponiendo ahora un aumento de 100 puntos básicos, que eso está un poco más que encima de la media, pero creo que el promedio de los aumentos eran como 60 puntos básicos y el más grande era 140. Así que está como dentro de lo realista. Una depreciación de la moneda del 6%, que también es mucho. Sí, bueno, caída del mercado accionario del 5%, y después los flujos son como muy difíciles de interpretar porque todo es significativo. Yo no me los creo mucho, esas variables. Bueno, el primer resultado. El segundo resultado es que el cambio del Broad US Dollar Index, que es como si el tipo de cambio nominal ponderado por participación en comercio exterior de los Estados Unidos, también es muy significativo, excepto para los bonos de moneda local. Pero para las otras variables es muy significativo, y con la señal que estamos pensando, que si aprecia el dólar, caen las monedas locales. Obviamente hay un efecto mecánico ahí, digo, porque las monedas son parte de esto. De eso. Por eso se puede usar un índice del dólar contra las monedas de los avanzados, excluyendo los emergentes. Se podría hacer, al final no lo hacemos porque el efecto, la ponderación de cada moneda individual es tan chica. Y acá tenemos un efecto tan grande que sí, en vez de 7.97 sería 7.8, algo por el estilo. Es decir, que no, realmente no cambia el resultado. El efecto mecánico realmente no importa mucho. Tercer resultado, que el cambio del US Break-Even Rates, la diferencia entre los rendimientos de los bonos reales y nominales de Estados Unidos, no tiene efecto sobre los bonos de moneda local, que me parece muy interesante, porque eso no lo habría pensado, pero sí tienen efecto sobre el tipo de cambio. Un aumento de 100 puntos básicos deprecia la moneda de los países emergentes por el 6%. Sí suben las tasas de interés en Estados Unidos. Siempre hay como ese control sobre los episodios que aumentan las tasas de interés. Cae el precio de acción, tiene sentido. Aumentan los flujos de capitales, eso no lo entiendo, pero bueno, puede ser que sea safe haven flows o puede ser un artefacto del modelo que no está muy bien especificado. Eso, ¿no? Y lo interesante es que las variables de los IMIs juegan un rol subordinado, sobre todo para bonos. Hay algunos que salen significativas, para equity price algunas salen significativas, pero la única que realmente sale significativa para muchas regresiones es el cambio del consensus forecast para la inflación en los países emergentes. Eso como el 12 months ahead forecast, una interpolación del pronóstico de este año y del año que viene. Y no tiene efecto sobre los bonos de moneda local, otra vez interesante, pero sí sobre el tipo de cambio. Aumentan las acciones, que no sé si es como un tipo de indexación que juega el rol, digo, no lo interpretaría mucho. Y los flujos de capital son, bueno, ahí no. Es decir, que lo interesante creo que es el poco impacto que tienen los valores fundamentales en los países. Esto es muy distinto a la literatura. Puede ser que
tengas, bueno, pues, como dije antes, si tomas un episodio, encontrás relaciones bastante estrechas entre el efecto, entre la diferencia de efecto entre los diferentes países y valores fundamentales, pero siempre es otro valor fundamental. A veces sí importa la cuenta corriente, a veces el déficit de gobierno, como el the fundamental of the day, un poco, fundamental of the episode. Entonces, en ese sentido, puede ser que si siempre los mercados siempre se enfocan en otra cosa, vas a encontrar algo así. Es decir, que no podemos decir que no importa lo que pasa en los países emergentes, pero importa siempre otra cosa. Digo, las dos cosas serán posibles. No, tendría cuidado con decir, bueno, podemos hacer lo que queremos. Igual no tiene efecto. Y el quinto resultado es que el tamaño y la velocidad del aumento realmente no son tan importantes. El tamaño del aumento sí es importante para el aumento de los local currency yields, es decir, que en Estados Unidos si aumentan el 100 por 200 puntos básicos, obviamente es más fuerte que si aumentan por 50 puntos básicos. El tipo de cambio no lo afecta, y afecta los precios de las acciones, aunque un aumento grande aumenta el precio de las acciones, que es como una interpretación muy rara, un resultado bastante raro que encontramos. Entonces los resultados raros los pusimos ahí, ven que nosotros no manipulamos los datos para encontrar efectos que podemos explicar. Y lo segundo es otra vez un resultado raro, el VIX, el Fear Index, como una mezcla entre la volatilidad esperada y la aversión a riesgo de los agentes, sobre todo de los prime brokers en Estados Unidos. Este no tiene mucho efecto, y cuando tiene efecto es sobre los precios de las acciones, la señal es positiva. Es decir, que un aumento del VIX en Estados Unidos aumentaría las tasas, los precios, cotizaciones accionarias en Argentina. Eso es lo que dicen los datos. No tengo ninguna teoría para justificarlo. Me puedo crear una muy artificial, pero no sé si la tomo en serio. Bueno, ¿qué encontramos? Bueno, lo repito por tercera vez, pero es el cambio de la prima de riesgo es algo significativo y hay una posible interpretación, pero estamos todavía luchando un poco por la interpretación. Y uno puede decir que hay como spillovers de transmisión de percepciones de riesgo, y esos riesgos están como reflejados en la prima a término. No sé si eso funciona, no hay ningún modelo, no conozco ningún modelo que lo diga, pero seguro que se puede construir uno. Shevlin Kalem-Yoeskan trabajó sobre eso, pero la interpretación bueno, es un camino en el que podemos ir en la interpretación. El tipo de cambio de dólar que importa, eso es bastante fácil. Hay una literatura grande de mi jefe, Johnson Chin, que muestra eso en datos distintos, con metodologías distintas. Y yo me lo creo, no tengo ningún problema. Que un aumento, una apreciación del dólar significa que hay el dólar significa la depreciación de monedas extranjeras, sí, cambia las percepciones de riesgo de los agentes y produce esos efectos. Y las expectativas de inflación en los Estados Unidos, pues también creo que tiene sentido, porque uno piensa que si aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, los créditos, por algo que no está relacionado al crecimiento, entonces debería hacer más daño para los otros países. Mientras que si aumenta porque hay más crecimiento, no pensaría que ese crecimiento beneficiaría a los otros países del mundo. Lo que importa poco es el VIX. Hay una literatura sobre el VIX y en general dice que es una variable muy rara. Entonces, la gente lo suele meter a sus modelos como aversión a riesgo global. Hay una literatura que dice que eso no está muy bien, digo, no refleja eso. Es una variable con una significación muy específica, o dos significaciones específicas. Es difícil distinguir entre las dos. Las dos no realmente no tienen tanto que ver con la aversión a riesgo global. Y lo interesante es que las variables específicas a los emerging markets no tienen mucho efecto. Y hay
si tengo las dos interpretaciones, o no importan, o importa otra en diferentes tiempos, lo que significa que hay que tener cuidado con tomarlo demasiado una absolución. Okay, el problema es que ahora tenemos muchos resultados, y para cualquier de las variables de interés tenemos otro modelo, y es muy difícil resumirlo. Entonces, lo que queremos hacer es tener una medición, una métrica, una variable que te muestra la intensidad del episodio. Y no sé si para boxeadores, por ejemplo, tenés el whammy, le pegás, y bueno, quizás el oponente puede aguantarlo. Tenés el double whammy, que son 2, y eso ya es muy difícil. Y acá tenemos hasta el quadruple whammy, que no sé si es un boxeo. 4 golpes fuertes, y eso ya te deja mucho más marcado. Entonces estamos tratando de ver, ¿cuáles son los double, triple, quadruple whammies? Y por eso definimos las coexcedencias como, primero, excedencias. Eso lo tomamos de la literatura de valores extremos, aunque si no usamos la teoría, porque esa teoría necesita muchísima más observaciones. Pero esos son efectos que nosotros definimos en el cuartil superior de la distribución. Para los rendimientos de bonos en moneda local, para el tipo de cambio nominal y para los precios de las acciones. Y para las salidas cumulativas de cartera, encima del 1% del valor neto de los activos. Eso es parecido al cuartil inferior en este caso, pero tiene como una interpretación económica. Y las coexcedencias es el número total de variables, de las 4 variables, que están en que tiene una excedencia, que están realmente en ese cuartil adverso. Y después estimamos un ordered logic, que no sé cómo se llama en español, relacionando al número de coexcedencias, es decir, cuántos golpes recibís, a las variables que discutimos. Y estos es el número de coexcedencias. Nosotros lo hacemos por país, eso es el total. El total son 4 variables, 30 episodios, y 4 variables y 17 países, es decir, que son 68, el máximo son 68 en cada episodio. Si todas las variables en todos los países estarían en el cuartil superior, tendríamos un valor de 68. Y estamos llegando cerca. El Taper Tantrum del 2013 llegamos a 54, que es bastante, y el segundo episodio de la segunda versión, Taper Tantrum 41. El episodio del aumento de las tasas de interés en 2022, en 47. El aumento de tasa de interés en el 04 son 42. Y después sí se va bajando la cantidad. Sí. La muestra esa, ¿son los episodios para definir el cuartil superior o la historia de cada uno de los países? Los episodios. Solamente los episodios. Sí. Lo que significa que el cuartil de los episodios probablemente es mucho más estrecho que el cuartil de la historia. Sí. Y al final los resultados que son los mismos factores, que no sorprende, pero es otra manera de estimarlo con otra metodología. Acá no podemos usar el lazo, porque no hay una literatura que dice cómo se hace el lazo con ordered logic, y nosotros no logramos inventarla. Y son las mismas variables, es el dólar, sobre todo el cambio del dólar, no tanto la evaluación al inicio del periodo, es el cambio en la prima por término. También el tamaño, si está muy comprimido la prima al inicio del periodo, y es el cambio en los US corporate spreads y los pronósticos de inflación en los emerging markets. Son las variables que importan. Unas mismas al final que estamos antes. Y el efecto puede ser no lineal. No lineal en el sentido de tener una relación si aumenta la prima por término por 1%, tiene más que el doble del efecto que si aumenta por 50 puntos básicos. Si no es no lineal, es que si aumenta mucho es
mucho más probable tener varios efectos, varios golpes. Y acá vemos, bueno, este es el más parecido a lo lineal. Esto es acá tenemos el área ese azuláceo gris, turquesa, no sé lo que es como que no ocurre ninguna exceedance. Y vemos que la probabilidad que no ocurra ninguna exceedance es bastante lineal en el aumento del dólar a través de, entre episodios. Pero, por ejemplo, para el term beam, o más para los US High Yield Corporate Spread, si los spreads cambian poco o caen, entonces en los países no pasa nada. Pero si aumentan, entonces realmente tenemos esa caída, no lineal, que es mucho más probable de tener un golpe, 2 golpes, 3 golpes o los 4 golpes. Entonces, en ese sentido, que el hecho de tener una crisis, digamos, o un episodio más intenso, de recibir varios golpes, es no lineal en las variables. Y bueno, no lo voy a repetir otra vez. Esto es, al final, todos ustedes preguntaron muy pocas preguntas y yo corrí como un loco, así que pronto acabamos antes del tiempo, pero va a tener muchas gracias. Muchas gracias. Y si tienen comentarios, con mucho gusto. Muchas gracias, Cristian, por su presentación. La tarea de identificación a través de los 5 modelos con el conjunto de variables es sumamente intuitiva, y la selección de las variables por el criterio de Lasso y de Machine Learning para tratar de acotar un poco los 28 controles. Yo lo tenía escrito como una pregunta, vos lo explicaste ahí, lo voy a volver a mencionar en unos minutitos. Y a mí lo que más me pareció interesante para entender el objetivo final del trabajo fue la última parte, la de los efectos marginales y las probabilidades. Me pareció sumamente intuitivo al punto en el cual quieren ir. Bueno, las 5 variables que encuentran como más importantes, que tiene que ver el aumento de la prima de plazo de los Estados Unidos, la apreciación del dólar, el aumento de las expectativas de inflación en Estados Unidos y en los emergentes, y este resultado mixto para el índice VIX y lo de los fundamentales, que me parece que son el corazón de lo que quieren demostrar. El testeo de robustez es sumamente importante, que no lo mencionaste, que es bien amplio, implica otra definición de eventos. A su vez hay una exclusión del año 2008 y del año 2013 que, según ustedes cuentan, no cambia los resultados, y también lo presentan en los anexos. Y la conclusión, que la traduje, que en los países emergentes algunos aumentos de tasa apenas se sienten, mientras que hay otros que hacen temblar a los mercados emergentes. Y ustedes dicen, en este trabajo identificamos los factores que ayudan a explicar estas diferencias, y de esto me agarro para nuevamente decirle que lo que más me gustó fue la última parte de los efectos marginales y el modelo Logic, que me parece que va bien en el punto. Una pregunta, las hago todas juntas, después vos, con los comentarios que van apareciendo, retomás lo que mejor quieras detenerte a explicar. Tengo una pregunta sobre la clasificación de eventos, en el sentido de que ustedes, porque no conozco en detalle la metodología de los ciclos, o sea, ustedes la primer corrida que hacen es para ver si la tasa respecto a los 30 días aumentó o disminuyó. Esa es la primera corrida. Y después hacen un proceso de filtrado, en donde, ahí es lo que vos comentaste, excluyen la ventana de 30 días antes y después, y le ponen el criterio de desvío a la variable ya suavizada, como para darle una magnitud. Si lo entendí bien, es esa la secuencia, y no es que primero suavizan la variable y después. Perfecto. La segunda pregunta es sobre la definición de yield spike. Ahí en tu gráfico, que también me gustó mucho, sobre los eventos pintados en azul. Entonces, los 30 eventos son al comienzo o al final de todo el proceso de crecimiento de la tasa. El yield spike se define entre las dos fechas. Entre el comienzo y el cuando final. empiezan a aumentar. Ok,
cuando terminan de aumentar. Ok. Entonces, el evento 1 es toda esa ventana. O sea, lo que vos luego vas a clasificar como evento es toda esa ventana. Porque en algunos casos dura, digamos, pocos días y en otros casos dura más de 100 días, ¿no? Entonces, el evento es, si lo podés explicar bien, es toda esa ventana, porque entiendo que el timing del evento también impacta sobre lo que luego van a ser la performance de las variables en los emergentes. Especialmente creo la parte que ustedes muestran como más complicada de interpretar, que es el valor accionario. En ese sentido me quedaba pensando, bueno, no es lo mismo la performance accionaria cuando empieza el proceso de aumento de yields que cuando por ahí nos encontramos al final, ¿no? Y aparte hay una ventana larga de lo que ustedes definen como aumento de la performance que podría estar influyendo en el timing del evento. Bueno, me había notado algo sobre la metodología de estimación de lo que ustedes hicieron con Lazo. Ya lo explicaste, está muy bien explicado para el lector. Es muy interesante haber escuchado esto, porque el que no está familiarizado con eso en el paper no está. Y la duda que me había generado, y ahora a ver si creo que la entendí bien, es que el proceso de selección de controles no los hace desaparecer a los controles, sino como que responder a los coeficientes. No los hace desaparecer. Exacto, los reponderan. Los hace desaparecer. No. Ahora lo explico. Perfecto. Sí, sí. Porque ahora vos mencionaste que había más de 30 en tu presentación, en el trabajo aparecen 28 y luego en las regresiones están los mismos 28, entonces la pregunta iba más bien. Para eso igual entiendo que lo explicaste mejor y yo creo entender hacia dónde fueron. Y luego sobre el modelo Logic multinominal ordenado, la variable dependiente 0, solo para clarificar, es los entornos en los cuales sucedió el yield spike, pero no se encuentra ningún evento extremo, ¿no? El 0 contra el que ustedes dialogan en los efectos marginales es un entorno complicado para los emergentes, pero que no llega a ser las varias piñas que recibe el boxeador, ¿no es cierto? Bueno, entonces sobre los determinantes incluidos, los resultados muestran en principio, una baja relevancia de las variables que definen al entorno de la velocidad de la suba. En ese sentido, aparece una pregunta que podría tener que ver, no digo que la invalida, pero alguna cuestión metodológica, en el sentido de que obviamente cuando pasamos de algo continuo a algo discreto hay una pérdida de información del entorno. Como yo ya vengo todavía con esa pregunta de dónde empieza el yield spike y dónde termina, pensaba que, bueno, si la suba es muy brusca y yo voluntariamente quiero quiero clasificar el evento cuando cambia, entonces estoy perdiendo un poco la historia de la variable. Y ustedes en parte la recuperan luego cuando incluyen los controles globales. Entonces ahí vuelve la historia de la variable y eso sí les da significativo. Entonces me preguntaba de qué tanto las condiciones globales no también están vinculadas con el entorno de la variable, en el sentido de, por ejemplo, la velocidad de apreciación del dólar. Cuando venimos con una historia de inflación que se está acelerando, es como que estamos hablando un poco de lo mismo en ese entorno de la suba de tasa. En segundo lugar, la apreciación del dólar y una pregunta que tiene que ver con algo que acá en el banco siempre se tuvo muy presente, que es el vínculo entre los términos de intercambio y la apreciación del dólar, que no aparece. Quizá gran parte de lo que ustedes encuentran ahí también podría interpretarse de manera inversa, que la apreciación del dólar implica también un deterioro de los términos de intercambio y eso podría vincular la performance de los emergentes. El US Term Premium, que ustedes presentan como una variable central, tiene como nota que es un resultado de una descomposición que considera que existe una tasa de riesgo neutral de largo plazo para poder descomponer esa prima de riesgo. No es un tema menor, obviamente
uno puede considerar que esa tasa existe y validar el uso de ese control, pero bueno, hay un tema ahí detrás que incluso es conceptual. Bueno, luego está el tema de los resultados de las variables domésticas que tienen poca relevancia. A mí esto me hizo pensar en algo que mucha literatura, desde los debates sobre el trilema, etcétera, viene marcando, que es la cuestión de las condiciones globales y cómo eso cae sobre los emergentes y no hay mucho más para hacer que medir el grado de integración, y que me parece que su resultado dialoga mucho con eso, ¿no? Como que los fundamentales no tienen mucho peso. Pero por otro lado también me deja este gusto de qué podemos hacer para defendernos. Y algunos de los trabajos que ustedes citan como antecedentes, vos lo que dijiste al comienzo, si encuentran a los fundamentales o tienen alguna forma de vincular a los fundamentales con las regresiones. Entonces me preguntaba si se podría, por ahí, alguno de los controles, establecer algún tipo de interacción, no sé cómo puede ser ahí la pérdida de información con tantas variables que ya tienen, pero por ahí con bueno, los niveles de integración financiera, el tamaño de la economía en el comercio global. Pienso que la escala de China para defenderse frente a esto no es la misma que la de Argentina o la de algún otro país emergente de América Latina, la especialización de la estructura exportadora, la presencia o no de reservas, ustedes lo tienen como control, el saldo de la cuenta corriente, etc. Algún tipo de capacidad del policy, incluso establecer algún diálogo con un resultado de policy para este tema. Y ya para ir terminando, sobre las variables no incluidas, pensaba en la extensión de la muestra. Y también pensaba cómo podría controlarse por otros shocks del tamaño que estamos viviendo en la actualidad. Todo nos retrotrae a la década de los 70. Entonces, en ese sentido, por un lado, ¿cómo podría controlarse por los shocks globales al momento de definir el entorno del aumento de los rendimientos? O por ahí incluir otro evento similar en la muestra, pero ya lo mencionaste, la información que usan diaria, ir hasta ese momento es muy difícil. Quizás sacrificar un poco de información o terminar de construir manualmente la información, dado que ustedes trabajan con varias etapas, ¿no? Se puede identificar el proceso, luego construir la información y después correr las regresiones. Una pregunta también sobre si probaron incluir alguna performance de variable real entre lo que sucede con los emergentes, o si lo pensaron o no lo tuvieron en cuenta, solo querían quedarse más con lo financiero, o por ahí lo pensaron y no dio nada, entonces no lo reportan. Si tenía que ver con la frecuencia, no sé, el impacto sobre el PIB o alguna de esas variables, si lo habían trabajado y qué les daba. Y bueno, finalmente, nada, que las conclusiones fueron escuetas del trabajo, son 4 renglones, pero entiendo también que por ahí tiene que ver con la forma de reportar las notas de trabajo en el BIS, en donde para el lector rápido está todo al principio y después, pero digo, hay tantos resultados que uno también quisiera conocer las opiniones de ustedes sobre futuros trabajos o cosas que les gustaría desarrollar a partir de esto, que tiene muchos elementos interesantes, sobre todo del trabajo académico. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos comentarios. La clasificación de eventos, sí, primero vemos los máximos, todos los máximos locales y mínimos locales. Es decir, que miramos todos los máximos donde el próximo día, por cada periodo de 30 días, miramos cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Después miramos cuál es la distancia próximo, máximo y mínimo. Y después suavizamos. Apenas. Sí. Porque con la suavizada y después nadie lo puede interpretar. Algo que debería haber dicho, no dije, es que los episodios son de duración variable.
Eso es muy importante. Es una cuestión es difícil interpretarlos. Acá tenemos un poco, bueno, no, acá, a lo mejor creo que en ese gráfico se ve el tamaño de las barras. Tenéis los mini episodios, acá ese ya es más ancho, tiene algo, por eso nosotros incluimos también la velocidad del aumento, no solo el tamaño del aumento, para poder controlar un poco sobre eso, pero yo creo que sí va a afectar. Lo que pasa es que lo que no quisiera, nosotros empezamos a hacer eso para la nota, también pues, trabajamos tanto en los episodios, también como en series temporales, donde miramos a periodos trimestrales, porque al final queremos encontrar episodios que duran como 3 meses, 2 meses, algo por el estilo. No nos interesa el episodio que dura 2 días, 3 días. Y tampoco nos interesa lo que dura como 3 años. Son cambios estructurales. Entonces, ¿sí? Sí, no, contame una preguntita con respecto a eso también. ¿No vieron también la volatilidad del mercado de bonos de Estados Unidos a través del índice MOVE? No. Bueno, eso de un cierto grado controlamos por eso con bueno, por lo menos la identificación de episodios, como es la... Pero yo creo que el MOVE deberías ver cómo es. Sí. Es muy parecido al VIX. Sí, sí, lo conozco, no lo usamos y creo que lo deberíamos usar. Creo que es algo... Esto de las variables que no usamos y que creo que deberíamos usar es esto, y lo que deberíamos usar la clasificación del régimen del tipo de cambio. Porque digo, nosotros hacemos los que no son pegged, pero entre no pegged y free floater hay como un continuo enorme y casi todos los países están en ese continuo adentro y no están, bueno, los que están en el pegged los sacamos, y los free floaters no sé cuántos serán, y sobre todo hasta un cierto grado, si no cambia el tipo de cambio, eso está incluido en los fixed effects, pero sí cambian, entonces vamos a hacerlo. Y el MOVE tiene toda la razón. Vamos a ponerlo. Sí, bueno, los eventos de duración variable, sí, creo que cuando lo estimamos con series temporales, lo que pasa es que muchos o algunos episodios súper interesantes desaparecen, porque lo que vimos, que al inicio, digo, empiezan a aumentar ocurren dentro de un trimestre o algo, digo, no, los episodios no se alinean, no respetan las necesidades de los econometristas y no se alinean con eso y desaparecen. Por eso usamos esos variables y es un precio que hay que pagar. Desaparecer o reponderar variables. Esto es complicado porque al final hacemos las dos cosas. Porque acá hacemos desaparecer variables. Para ese coeficiente hacemos desaparecer variables. Pero estos coeficientes no son de una regresión, son de muchas regresiones, de las Lazo. Y en ese sentido, todo ese coeficiente está basado en un set, en una muestra de las variables que hay y no en todas. Entonces, sí hacemos desaparecer variables, aunque acá no aparezca así. Es algo que nunca se me ocurrió, pero creo que es algo muy importante decir y marcar. Esa es la metodología, perdón, como son los autores, porque ahí también yo me quedé en duda de quién sea el Lazo y han implementado. Entonces, los autores que mencionaste antes. Belloni, hay uno, Chernikov, que es un físico, está bien publicado, está bien publicado, pero el problema es que yo de hecho traté de leer el paper y llegué hasta un cierto grado. El paper principal está en econométrica y usamos otra metodología, una segunda metodología, y esa ni siquiera la logro entender. Por eso usamos esa. Hay como 2 alternativas. Por suerte dan el mismo resultado, así que nos salva un poco. Pero
sí, es un poco para Julián menos, Julián más listo que yo, pero para mí es un poco un black box. Y esa transferencia, entenderla, la del D y eso, me duró tanto entenderlo y la tuve que explicar tantas veces hasta pensar que lo entiendo, pero no sé. Eso es un poco, esos son uno de los problemas. Lo que creo que nos salva es que el logic sí lo entendemos y da los mismos resultados. En ese sentido estamos como muy contentos. De hecho, también hicimos otras cosas. Hicimos, hicimos una selección de variables. Primero hacer regresiones con una sola variable explicativa, después una con todas, después la sacamos, hicimos como general to specific y llega más o menos al mismo resultado. Entonces, en ese sentido, estamos contentos de que no estamos vendiendo algo que depende nada más del black box. El black box es lo más elegante, pero sí, está cerrada la black box. La velocidad de la suba, bueno, la velocidad de la suba, eso lo incluimos porque los episodios son de duración variable, si no, con el tamaño de la suba ya tenés todo. Lo interesante es que no afectó. Eso es un resultado y eso no es una premisa, no es un supuesto. Eso es interesante. De perder información, perdemos información, pero quizás no tanto. Digo, perdemos información, obviamente, digo, no hay nada que dice, digo, si el aumento de los rendimientos ocurre después de una caída, bueno, por definición ocurre después de una caída, por la construcción de las variables, pero no, la volatilidad de la bajada, de todo eso no está ahí. Esa información la ignoramos completamente. También ignoramos cómo evolucionan las condiciones en los emerging markets durante el episodio. Eso tiene una razón técnica, es decir, que necesitamos datos diarios para hacer eso, por lo menos datos semanales, pero no datos mensuales. Es la primera, es una técnica, no es una excusa más que una razón. Lo segundo es que eso es endógeno. El fundamento que usamos es la revisión de los consensus forecasts, que nos parece que probablemente la mejor medición, la mejor variable, y esa obviamente es endógena a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, no la usamos por esa razón, pero obviamente estamos perdiendo algo. Lo que sí podríamos hacer es hacer esto, usar esa revisión como variable dependiente y estimar el efecto sobre las expectativas de inflación en los países emergentes. Eso lo podríamos hacer. Quizás lo hacemos, pero sería otro paper, pero sería interesante y sería fácil de hacer porque tenemos todo. Y acá en las variables, las condiciones, las emerging markets son casi todas condiciones. Verde significa valor inicio del periodo, son condiciones anteriores. Lo único es la tasa de política monetaria, y de hecho esa no la mostré. Un aumento de tasas de política monetaria está asociado con un shock más fuerte en los países emergentes, pero eso es obviamente en la utilidad. El Banco Central reacciona y aumenta la tasa de interés porque está tratando de defender la moneda, por lo menos en promedio. Entonces es una variable que no interpretamos, es un control. Una pequeña consulta. ¿Reservas internacionales cuenta corriente? ¿La tenés con inicio del periodo cuando dice el hike o tiene un promedio de... Tenemos un promedio de 3 meses al inicio, creo que es un promedio de 3 meses. Y si cambias el tamaño de esa ventana, No cambia nada. No cambia nada. ¿Sabes qué? Puede ser que la cuenta corriente tengamos la expectativa de consensos forecast para el año. Para el año que viene. Para los próximos 12 meses. Porque lo que pensaba era que es una meta que por ahí está tirando, pero por ahí importa más la historia hacia atrás. Es posible. Lo que pasa, digo, algunas variables de historia las usamos como
los flujos de capital del año pasado y eso no tiene ningún efecto. Y eso es un poco religión del BIS, es decir, que financial imbalances es algo que si tenés como un auge del flujo de capital, o si tenés bueno, suele ser relacionado, la apreciación de la moneda gracias al flujo de capital, eso te produce vulnerabilidades. Pues no encontramos apoyo para la doctrina de nuestra augusta institución. No sé si estabas terminando todavía. No, yo tengo más en la lista, pero bueno, no sé si voy a dar todo, ¿no? Pero No, yo para terminar de entender el ejercicio, obviamente muy interesante, pero ustedes seleccionaron como gravedad de los episodios, digamos, hay cuatro variables, ¿sí? De los emergentes. Sí. Y en principio son todas variables, digamos, de naturaleza financiera, que ocurren, en principio, en una frecuencia parecida a la ventana de los episodios. Sí. Ese es un criterio, ¿no? Para clasificar impactos o gravedad del shock. Es un criterio, una limitación. Uno podría pensar que hay efectos reales que ocurren con cierto rezago, y por lo tanto cuando uno clasifica cuán grave o cuán mal fue el episodio, entonces primero quería entender eso, por qué eligieron las variables que eligieron y con qué criterios. Segundo, pensaba recientemente, seguro lo has leído, el Chapter 2 de Global Economic Prospects del Banco Mundial, reciente, digamos, trata justamente de identificar episodios, no de suba de los rendimientos, pero sí shocks de política monetaria, o sea, justamente aquellos que vos decías, bueno, no sabemos si son positivos o negativos, diferenciando justamente los impactos en las economías emergentes y clasificando la naturaleza del impacto, y encuentran diferencias bastante significativas en términos de, si querés, bueno, algunas variables vinculadas con la calidad o credibilidad de las políticas, la situación de los fundamentals. Entonces me parece, primero, seguramente, no sé si lo viste, pero si no lo viste está muy vinculado, digamos, a lo que ustedes están analizando. Pero, por ejemplo, una pregunta que yo tenía es, bueno, a mí, con unos colegas estamos trabajando ahora en ver cuánto algunas de las economías, llamémoslas bien comportadas de la región, toman en cuenta o no variables internacionales cuando toman sus decisiones de política, cuánto influye, por ejemplo, la tasa de interés internacional o los rendimientos de los fondos en las decisiones, las reglas de Taylor de economía bien comportada de la región, para tratar de ver cuánto este otro dogma de fe del BIS, el canal financiero de tipo de cambio, los restringe en las oportunidades de respuesta de política. Y bueno, encontramos algunas cosas mixtas, pero me preguntaba, por ejemplo, bueno, tal vez no lo que yo estudiaba, pero nos interesaba qué le pasa, usted lo tiene como variable de control, la tasa de política. A mí me interesa mucho más qué hacen con la tasa de política cuando esto ocurre. Pueden comportarse de manera contracíclica o responden de manera procíclica porque tienen que defender el tipo de cambio y están frente a un dilema de política distinto que el que tienen las economías avanzadas. No sé si eso, ¿por qué no? Y un comentario más que interesante respecto del VIX que mencionabas, es que efectivamente uno tiene la impresión de que a veces el VIX, y lo hemos estado viendo para tratar de mirar la influencia de variables del ciclo global, es como muy asociado a shocks más idiosincrásicos de la economía del mercado accionario en Estados Unidos y no necesariamente, digamos, una medición de aversión al riesgo global, al menos por lo menos post-crisis financiera global. Entonces, digo, de nuevo, hay algunas variables que tratan de ofrecer esa medida de aversión al riesgo, no sé si las probaron, pero como era el Global Financial Factor, sé que Agripino una medida de sí. Y después se pone. Claro, y alternativamente en el último documento del fondo, el External Sector Report, hay un intento de medir el residuo no explicado del ciclo del dólar como una
especie de proxy de la aversión al riesgo global. Entonces, me parecía que podía ser interesante. Nosotros el resultado que tenemos es que nuestros países están empezando a responder de manera bastante virtuosa frente a aumentos del VIX. O sea, pueden bajar la tasa contracíclicamente cuando aumenta la aversión al riesgo. Digo, nuestros países no, los países más o menos los LAC5, ¿no? Bien comportados, o sea, una sube en Estados Unidos de las tasas prima de riesgo, política, no necesariamente es un shock negativo para estas economías, porque estas economías por ahí acompañan el ciclo monetario global, y si es un shock negativo, por ahí está el aumento de la aversión al riesgo. En los últimos 20 años, las correlaciones entre las tasas largas de Estados Unidos y la aversión al riesgo no dan, en los 90 o más atrás, se te cruzan, y lo que capta más el impacto del país, creo que es en la economía real, que impacta más en la economía real este tipo de divisiones de aversión al riesgo. Y ahí es donde las políticas que se ven comportados intentan actuar contracíclicamente con sus tasas, pero no necesariamente eso no quiere decir que tenga impacto en la economía real, ¿no? Hemos hecho resultados negativos en el producto. Y ahí el tipo de cambio juega un rol en la literatura de diferencia. Fijo, flexible. Los flexibles tienden como a absorber un poco más ese tipo de shocks. Pero las tasas largas de estos emergentes se correlacionan mucho con las tasas largas de Estados Unidos y no necesariamente es un shock negativo, sino que acompaña, bueno, costo cero. Bien. Bien, al final lo que importa no son esas variables. Lo que importa es si el crecimiento y la inflación suben o bajan o lo que pasa. Eso no lo estamos mirando, es otra cosa. Una cosa más importante de lo que estamos haciendo nosotros estamos acomodando el paso intermedio. De hecho, presenté eso en el Bank of Canada y me hicieron una pregunta difícil, ¿ok? ¿Qué tan grave eran estos episodios? Y yo no supe responder. Porque el taper tantrum... Identificando mecanismos de transmisión, a través de qué variables ocurre el shock. No, es cierto, digo, y el taper tantrum no sé qué tan grave fue al final, digo, fue súper grave porque los bancos centrales estaban súper preocupados, las variables cambiaban. Desde el punto de vista macroeconómico no creo que haya sido tan grave como algunos otros episodios. El inicio del 2022 tampoco era muy grave desde el punto de vista macroeconómico a nivel global. Entonces, ese paper es como el primer paso sobre los pilares financieros, no da el segundo paso de los pilares de la economía real. Es una limitación y deberíamos hacer, bueno, hay una literatura sobre eso y quizás se podría extender, aunque probablemente con otra metodología. Lo que sí se podría hacer con la misma metodología, súper fácil, es mirar cómo reaccionan la política monetaria. Y ahora la política monetaria la hacemos a la derecha, vamos a mover a la izquierda. Y eso me parece, nunca se nos ocurrió, ¿sabes? Pero me parece una idea muy buena. Sí, de esas ideas que cuando uno la escucha es obvio, pero igual no se nos ocurrió. Nosotros lo que encontramos, por ejemplo, es que las variables internacionales, aún en economías, llamémosla que hacen inflation targeting bien comportadas, tienen en algunos casos alguna relevancia. Lo que no tenemos muy claro es, digamos, si eso es evidencia de lo que diría el BIS, hay, digamos, un canal financiero de tipo de cambio que amplifica los shocks en lugar de amortiguarlos a la Friedman, y por lo tanto eso les dificulta y por eso tratan de combatir, o en realidad simplemente tenemos economías que están más integradas, que de algún modo tienen que mirar lo que está pasando en el contexto global y las tasas, pero digamos en general nos da que en algunas economías hay alguna. Yo creo que hay mucha influencia. No, claro. Muchas, digo, hoy, por ejemplo, es la reunión de la Junta del Banco de México. Ayer o anteayer publicaron la inflación que está casi en la meta. Hoy no va a cambiar la tasa de interés. Sería una sorpresa enorme y eso, aunque la tasa real está a 6%, a 7%, que es muy alta, pero el Banco de México no va a poder bajar la tasa de interés. Eso es not use of the BIS.
no va a poder bajar la tasa de interés si el Fed sigue aumentando, porque está súper integrado. Entonces, en ese sentido, digo... Bueno, México nos da muy fuerte. Chile, por ejemplo, nos da completamente irrelevante. Sí, no sé si es cierto, pero bueno, no dicen, pero no sé que en los asiáticos sí influye, Sí. aunque influye menos. Bueno, México influye más porque está súper cerca, súper integrado. Pero sí, al final sí importa. Bueno, policy rate como variable dependiente, muy buen comentario. Otras variables de risk aversion, y creo que eso sería súper interesante. Tengo que mirar un poco qué hay, porque hay algunas que están un poco casi endógenas a nuestras cosas, no hay que tener, digo, hay algunas que están basadas entre el comportamiento diferenciado entre los países emergentes, y esas no las podemos meter. Entonces tengo que ver otras, pero sí, eso es muy buen comentario, voy a mirar. Hay el MUS seguro que lo tenemos que meter. Ok, terms of trade. Sí, al final, bueno, es un poco como la cosa de las interacciones. Estamos usando el dólar y estamos mirando a los trade rate exchange rate, que obviamente la ponderación del peso del dólar en las trade rate exchange rate varía mucho entre países emergentes. De un lado tenemos a Polonia, donde probablemente la ponderación del dólar en la trade rate exchange rate será el 10%, el 20%, casi todo será euro. Y del otro lado tenemos a México, donde es el 90%, o algo por el estilo. Entonces, es algo, y eso serían las interacciones. Y discutimos mucho con Julián sobre las interacciones, y nos encantaría meter interacciones. El problema que ahora me falla la matemática, digo, ¿cuántas interacciones podríamos meter acá? Digo, ya no, digo, por más que tengamos lazo y ellos dicen eso, lo puedes hacer con un número infinito de variables, casi, eso no me lo creo. Y por ahora paramos y no lo hicimos. No sé si tenemos una que sean tan fuertes como para nada más introducir esas interacciones. Digo, terms of trade, digo, quizás la estructura de comercio, o un cambio de los terms of trade con el dólar sería uno de los candidatos, pero hay otros candidatos. Entonces es algo, creo que es una limitación que no podemos hacer. Podemos ver un poco con algunas, quizás nos ayudaría para interpretar los resultados. Vos dijiste que las conclusiones un poco expuestas, unas razones que no entendemos bien. Estamos todavía tratando de interpretar nuestros resultados. Country assumes risk-free rate. No sé si se supone que hay una tasa sin riesgo, pero tenés la descomposición entre las tasas esperadas, que podrían ser con riesgo, y la tasa de la prima plazo. Y esa tiene un cierto, puede ser que tenga un cierto elemento de riesgo de crédito, y no sé si eso es importa tanto. Porque estamos pensando lo que nos gustaría hacer, y estamos buscando un poco a alguien que tenga los datos que nos pueda ayudar, tenemos descomposiciones de las tasas de interés en los países emergentes, las diferentes componentes, y ver qué se afecta más, porque eso nos parece muy interesante. Pero a la vez no queremos empezar a tratar de estimar todo eso, porque eso dura años en hacerlo. Y encontramos a alguien, pero el pobrecito todavía no sabe de su suerte, que tenemos invitado a un seminario que está en México y que tiene estimaciones de las primas, la decomposición, y eso sería también una conclusión, algo de lo que nos gustaría hacer. Bueno, ¿qué pueden hacer los países emergentes? Estamos como sí, al final con nuestros resultados no pueden hacer nada. Y eso no lo creo. Yo sí creo, digo, quizás eso es interpretación porque mis priors son tan fuertes que yo estoy súper convencido que los variables fundamentales en los países emergentes sí tienen. Yo creo que esos que a veces tienen ese efecto, a veces aquel efecto, digo, depende de qué fundamental mirás, y en promedio ninguna variable tiene un efecto tan grande, pero y eso no sé, lo podemos complementar con
estudios de la cross-section de diferentes episodios y ver cómo funciona algo, porque eso no tomaría nuestros resultados como para indicar que no tiene efecto. No, solo me quiero pensar en una cosa política. ¿Por qué piensas yo que dice algo vinculado con lo que Nicolás mencionaba? Que es que pueden hacer los inversiones, pero a priori, primero, hay bastante literatura, que uno puede no creerla, no, que tiende a mostrar que importa bastante los fundamentales, la credibilidad de la política, etcétera, para el management. Sí, y hay resultados bastante discrepantes. De hecho, nuestros propios resultados, estos que decíamos de la regla de Taylor, muestran que economías que van ganando grados de libertad, que de golpe tal vez antes tenían un trade-off muy complicado, sí, y ahora ya no lo tienen tanto, y se pueden permitir dejar atrás el fear to floating, por ejemplo, que era un karma. Ahora, aún para los que tienen fear to floating, y ahí es bastante claro de que uno puede complementar el inflation targeting con macro blue, con capital flow measure en determinadas circunstancias, con algunas intervenciones cambiarias. Digo, hay una batería de instrumentos. Pero lo que digo es, ¿por qué tomar el co-movimiento de las variables de economías integradas como un síntoma per se de problema? ¿Sí? ¿Qué esperaríamos en una economía financieramente integrada? ¿Que no se muevan las variables? No. Sí, tienes toda la razón. Digo, esperamos también que... interesa en todo caso el efecto sobre el producto, sobre la inflación, ¿no? Digo, sí. Ahora, tal vez esto es un síntoma de canales de transmisión, pero per se no necesariamente veo que se deprecie la moneda. Bueno, malo, bueno, depende de los impactos que tenga. Tal vez es muy bueno. No, tienes la razón, digo, pero eso es algo que con ese trabajo no podemos responder. Es la limitación de ese trabajo. Pero digo, una cosa que estamos pensando por quizás meter políticas, digo, tenemos el cambio de la tasa de interés como único, lo que no tenemos son variables macroprudenciales y eso, y es una cuestión de datos. Digo, hablamos con varias personas, tienen datos mensuales o tienen esos datos de aumenta, baja y eso, pero sí, cualquier restricción es un +1 y puede ser cualquier cosa. Y no queríamos meter, y además no tiene tamaño, frecuencia mensual, que significaría que nosotros tendríamos que ir a todos los bancos centrales, dar los datos básicos para hacer timing de día por día, y eso no nos valió la pena. Al final, aunque sería bastante interesante. Extenderlo, bueno, en los años 70 no se puede extender porque no hay nada. Al final, pero los años 90, me gustaría tener los 94. Ahí que era un aumento inesperado de las tasas de interés en Estados Unidos y bueno, al final salió el tequila. Y eso lo podemos hacer con el tipo de cambio. Digo, bonos de manera local, muy pocas monedas existían, entonces ahí no podemos hacerlo, pero eso es una cuestión de si vale la pena hacer el trabajo o no. Eso no sabemos todavía. Variables reales, tenerlas, bueno, la endogeneidad lo hablé, y lo que queremos hacer en el futuro, si queremos extenderlo a la prima de riesgo, a las primas diferentes primas de término, que es como la dirección opuesta a la que vos estás un poco diciendo que deberíamos ir, porque nos estamos metiendo mucho más a las finanzas, pero creo que sí, eso sería algo que sería interesante para ver un poco cómo reaccionan los mercados. Después la metodología para la economía real no creo que sirva mucho, entonces hay que pensar en otras cosas. Y valores, digo, por ejemplo, índices de gobernanza, cosas así variables, esos no varían mucho en el tiempo, están en los efectos fijos. Tengo los datos, pero hay tan poca variación que no los incluimos. No te va a explicar nada. Con una metodología no significa que no importa. Y tampoco interpretamos a los efectos fijos. Comentarios bárbaros, muchas gracias.